Aire frío, por Howard Phillips Lovecraft. Me piden que explique por qué temo las corrientes de aire frío, por qué tirito más que otros al entrar en una habitación fría, y parece como si sintiera náuseas y repulsión cuando el fresco viento de anochecer empieza a deslizarse por entre la calurosa atmósfera de un tranquilo día otoñal. Según algunos, actúo frente al frío como otros lo hacen frente a los malos olores, impresión esta que no negaré. Lo que haré es referir el caso más aterrador que me ha sucedido, para que ustedes juzguen en consecuencia si constituye o no una razonada explicación de esta particularidad mía. Es una equivocación creer que el horror se asocia inextricablemente con la oscuridad, el silencio y la soledad. Yo me di de bruces con él en plena tarde, en pleno ajetreo de la gran urbe y en medio del bullicio propio de una deteriorada y modesta pensión, en compañía de una prosaica patrona y dos fornidos hombres. En la primavera de 1923 había conseguido un trabajo bastante monótono y mal remunerado en una revista de la ciudad de Nueva York, y viéndome incapacitado para pagar un sustancioso alquiler, empecé a mudarme de una pensión barata a otra en busca de una habitación que reuniera las cualidades de una cierta limpieza, un mobiliario que pudiera pasar y un precio lo más razonable posible. Pronto comprobé que no quedaba más remedio que elegir entre soluciones malas, pero tras algún tiempo reparé en una casa situada en la calle 14 Oeste, que me desagradó bastante menos que las otras, en que me había hospedado hasta entonces. El lugar en cuestión era una mansión de piedra rojiza de 4 pisos, que debía datar de finales de la década de 1840, y provista de mármol y obras de marquetería, cuyo herrumbroso y descolorido esplendor era muestra de la exquisita opulencia que debió tener en otras épocas. En las habitaciones amplias y de techo alto, empapeladas con el peor gusto y grotescamente adornadas con artesonado de escayola, había un persistente olor a humedad y a dudosa cocina. Pero los suelos estaban limpios, la ropa de cama podía pasar, y el agua caliente apenas se cortaba o enfriaba. De forma que llegué a considerarlo como un lugar cuando menos tolerable para hibernar hasta el día en que pudiera volver realmente a vivir. La patrona, una desaliñada y casi barbuda mujer española, apellidada Herrero, no me importunaba con habladurías ni se quejaba cuando dejaba encendida la luz hasta altas horas en el vestíbulo de mi tercer piso. Y mis compañeros de pensión eran tan pacíficos y poco comunicativos como desearía, tipos toscos, españoles en su mayoría, apenas con el menor grado de educación. Solo el estrépito de los coches que circulaban por la calle constituía una auténtica molestia. Llevaría allí unas 3 semanas cuando se produjo el primer extraño incidente. Una noche, a eso de las 8, oí como si cayeran gotas en el suelo y de repente advertí que llevaba un rato respirando el acre olor característico del amoníaco. Tras echar un vistazo a mi alrededor, vi que el techo estaba húmedo y destilaba la humedad. Provenía al parecer de un ángulo de la fachada que daba a la calle. Deseoso de cortarla en su origen, me dirigí apresuradamente a la planta baja para decírselo a la patrona, quien me aseveró que el problema se solucionaría de inmediato. El doctor Muñoz, dijo en voz alta mientras corría escaleras arriba delante de mí, ha debido esparcir algún producto químico. Está demasiado enfermo para cuidar de sí mismo. Cada día que pasa está más enfermo, pero no quiere que nadie le atienda. Tiene una enfermedad muy extraña. Todo el día se lo pasa tomando baños de un olor la mar de raro y no puede excitarse ni acalorarse. Él mismo se hace la limpieza. Su pequeña habitación está llena de botellas y de máquinas y no ejerce de médico, pero en otros tiempos fue famoso. Mi padre oyó hablar de él en Barcelona y no hace mucho le curó al fontanero un brazo que se había herido en un accidente. Ninguna vez sale, todo lo más se le ve de vez en cuando en la terraza, y mi hijo Esteban le lleva a la habitación la comida, la ropa limpia, las medicinas y los preparados químicos. Dios mío, hay que ver la sal de amoníaco que gasta ese hombre para estar siempre fresco. Mrs. Herrero desapareció por el hueco de la escalera en dirección al cuarto piso, y yo volví a mi habitación. El amoníaco dejó de gotear,
y mientras recogía el que se había vertido y abría la ventana para que entrase aire, oía arriba los macilentos pasos de la patrona. Nunca había oído hablar el doctor Muñoz, a excepción de ciertos sonidos que parecían más bien propios de un motor de gasolina. Su andar era calmo y apenas perceptible. Por unos instantes me imaginé qué extraña tolerancia podía tener aquel hombre, y si su obstinada negativa a cualquier auxilio proveniente del exterior no sería sino el efecto de una extravagancia sin fundamento aparente. Ahí se me ocurrió pensar un tremendo pathos en el estado de aquellas personas que en algún momento de su vida han ocupado una posición alta y posteriormente la han perdido. Tal vez no hubiera nunca conocido nunca al doctor Muñoz de no haber sido por el ataque al corazón que súbitamente sufrí una mañana mientras escribía en mi habitación. Los médicos me habían advertido del peligro que corría si me sobrevenían tales accesos y sabía que no había tiempo que perder. Así pues, recordando lo que la patrona había dicho acerca de los cuidados suministrados por aquel enfermo al obrero herido, me arrastré como pude hasta el piso superior y llamé lánguidamente a la puerta justo encima de la mía. Mis golpes fueron contestados en buen inglés por una extraña voz, situada a cierta distancia a la derecha de la puerta, que preguntó cuál era mi nombre y el objeto de mi visita. Aclarados ambos puntos, se abrió la puerta contigua a la que yo había llamado. Un soplo de aire frío salió a recibirme a manera de saludo, y aunque era uno de esos días calurosos de finales de junio, me puse a tiritar al traspasar el umbral de una amplia estancia, cuya elegante y suntuosa decoración me sorprendió en tan deteriorado y mugriento nido. Una cama plegable desempeñaba ahora su diurno papel de sofá, y los muebles de Cahora, lujosas cortinas, antiguos cuadros y añejas estanterías, hacían pensar más en el estudio de un señor de buena crianza que en la habitación de una casa de huéspedes. Pude ver que el vestíbulo que había encima del mío, la pequeña habitación llena de botellas y máquinas a la que se había referido Mrs. Herrero, no era sino el laboratorio del doctor, y que la principal habitación era la extensa pieza contigua a este, cuyos confortables nichos y amplio cuarto de baño le permitían ocultar todos los aparadores y engorrosos ingenios utilitarios. El doctor Muñoz, no cabía duda, era todo un caballero culto y refinado. La figura que tenía ante mí era de estatura baja, pero extraordinariamente bien proporcionada, y llevaba un traje un tanto formal de excelente corte. Una cara de nobles facciones, de expresión firme, aunque no arrogante, adornada por una recortada barba de color gris metálico y unos anticuados anteojos que protegían unos oscuros y grandes ojos coronando una nariz aguileña, conferían un toque moruno a una fisonomía por lo demás predominante celtibérica. El abundante y bien cortado pelo, que era prueba de puntuales visitas al barbero, estaba partido con gracia por una raya encima de su respetable frente. Su aspecto general sugería una inteligencia fuera de lo corriente y una crianza y educación excelente. No obstante, al ver al doctor Muñoz en medio de aquel chorro de aire frío, percibí una repugnancia que nada en su semblante parecía justificar. Solo la palidez de su tez y la extrema frialdad de su tacto podrían haber proporcionado un fundamento físico para semejante sensación, e incluso ambos defectos eran excusables, habida cuenta de la enfermedad que padecía aquel hombre. Mi desagradable impresión pudo también deberse a aquel extraño frío, pues no tenía nada de normal en tan caluroso día, y lo anormal produce siempre aversión, desconfianza y miedo. Pero la repugnancia cedió pronto paso a la admiración, pues las extraordinarias dotes de aquel singular médico se pusieron al punto de manifiesto a pesar de aquellas heladas y temblorosas manos por las que parecía no circular sangre. Le fue suficiente una mirada para saber lo que me pasaba, siendo su asistencia de una habilidad magistral. Al tiempo me tranquilizaba con una voz finamente modulada, aunque extrañamente hueca y carente de todo timbre, diciéndome que él era el más inclemente enemigo de la muerte, y que había gastado su fortuna personal y perdido a todos sus amigos por dedicarse toda su vida a extraños experimentos para encontrar la forma de detener y extirpar la muerte. Algo de benevolente fanatismo parecía advertirse en aquel hombre, mientras seguía hablando en un tono casi locuaz, al tiempo que me exploraba el pecho y mezclaba las drogas que había cogido de la pequeña habitación destinada al laboratorio hasta conseguir la dosis de vida. Ciertamente la compañía de un hombre educado debió parecer una rara novedad en aquel miserable antro. De ahí que se entusiasmara a hablar más de lo acostumbrado a medida que rememoraba tiempos mejores.
Su voz, aunque algo rara, tenía al menos un efecto sedante, y ni siquiera pude percibir su respiración mientras las fluidas frases salían con exquisito esmero de su boca. Trató de distraerme de mis preocupaciones hablándome de sus teorías y experimentos, y recuerdo con qué tacto me animó acerca de mi frágil corazón, insistiendo en que la voluntad y la conciencia son más fuertes que la vida orgánica misma. Decía que si lograba mantenerse saludable y en buen estado el cuerpo, se podía, mediante el esfuerzo científico de la voluntad y la conciencia, conservar una especie de vida nerviosa, cualesquiera que fuesen los graves defectos, disminuciones o incluso ausencias de órganos específicos que se sufrieran. Algún día me dijo medio en broma, me enseñaría cómo vivir, o al menos llevar una cierta existencia consciente, sin corazón. Por su parte, sufría de una serie de dolencias que le obligaban a seguir un régimen muy estricto, que incluía la necesidad de estar expuesto constantemente al frío. Cualquier aumento apreciable de la temperatura podía, acaso de prolongarse, afectarle fatídicamente, y había logrado mantener el frío que reinaba en su estancia, de unos 11 a 12 grados, gracias a un sistema absorbente de enfriamiento por amoníaco, cuyas bombas eran accionadas por el motor de gasolina que con tanta frecuencia oía desde mi habitación situada justo debajo. Restablecido del ataque en un tiempo extraordinariamente breve, salí de aquel lugar helado convertido en ferviente discípulo y devoto del genial recluso. A partir de ese día le hice frecuentes visitas siempre con el abrigo puesto. Le escuchaba atentamente mientras hablaba de secretas investigaciones y resultados casi escalofriantes, y un estremecimiento se apoderó de mí al examinar los singulares y sorprendentes volúmenes antiguos que se alineaban en las estanterías de su biblioteca. Debo añadir que me encontraba ya casi plenamente curado de mi dolencia, gracias a sus atinados remedios. Al parecer el doctor Muñoz no menospreciaba los conjuros de los medievalistas, pues creía que aquellas fórmulas crípticas contenían raros estímulos psicológicos que bien podrían tener efectos inexpresables sobre la sustancia de un sistema nervioso en el que ya no se dieran pulsaciones orgánicas. Me impresionó grandemente lo que me contó del anciano doctor Torres de Valencia, con quien realizó sus primeros experimentos y que le atendió a él en el curso de la grave enfermedad que padeció 18 años atrás, y de la que procedían sus actuales trastornos. Al poco tiempo de salvar a su colega, el anciano médico falleció víctima de la gran tensión nerviosa que se vio expuesto, pues el doctor Muñoz me susurró claramente al oído, aunque no con detalle, que los métodos de curación empleados habían sido de todo punto excepcionales, con terapéuticas que no serían ciertamente del agrado de los galenos de modelo tradicional y conservador. A medida que transcurrían las semanas, observé con dolor que el aspecto físico de mi amigo iba desmejorándose, lenta pero irreversiblemente, tal como me había dicho Mrs. Herrero. Se intensificó el lívido aspecto de su semblante. Su voz se hizo más hueca e indistinta. Sus movimientos musculares perdían coordinación de día en día y su cerebro y voluntad desplegaban menos flexibilidad e iniciativa. El doctor Muñoz parecía darse perfecta cuenta de tan lamentable deterioro, y poco a poco su expresión y conversación fueron adquiriendo un matiz de horrible ironía que me hizo recobrar algo de la indefinida repugnancia que experimenté al conocerle. El doctor Muñoz adquirió con el tiempo extraños caprichos, aficionándose a las especias exóticas y al incienso egipcio, hasta el punto de que su habitación se impregnó de un olor semejante al de la tumba de un faraón enterrado en el Valle de los Reyes. Al mismo tiempo, su necesidad de aire frío fue en aumento, y con mi ayuda amplió los conductos de amoníaco de su habitación y transformó las bombas y sistemas de alimentación de la máquina de refrigeración hasta lograr que la temperatura descendiera a un punto entre 1 y 4 grados, y finalmente incluso a 2 bajo cero. El cuarto de baño y el laboratorio conservaban una temperatura algo más alta, a fin de que el agua no se helara y pudieran darse los procesos químicos. El huésped que habitaba en la habitación contigua se quejó del aire glacial que se filtraba a través de la puerta de comunicación, así que tuve que ayudar al doctor a poner unos taponados cortinajes para solucionar el problema. Una especie de creciente horror desmedido y morboso pareció apoderarse de él. No cesaba de hablar de la muerte, pero estallaba en sordas risas cuando en el curso de la conversación se insinuaba con suma delicadeza cosas como los preparativos para el entierro o los funerales. Con el tiempo, el doctor terminó convirtiéndose en una desconcertante y hasta desagradable compañía, pero en mi gratitud por haberme curado no podía abandonarle en manos de los extraños que le rodeaban, así que tuve buen cuidado de limpiar su habitación y atenderle en sus necesidades cotidianas,
envuelto en un grueso gabán que me compré especialmente para tal fin. Asimismo le hacía el grueso de sus compras, aunque no salía de mi aturdimiento ante algunos de los artículos que me encargaba comprar en las farmacias y almacenes de productos químicos. Una creciente e indefinible atmósfera de pánico parecía desprenderse de su estancia. La casa entera, como ya he dicho, despedía un olor a humedad, pero el olor de las habitaciones del doctor Muñoz era aún peor. Y no obstante las especias, el incienso y el acre, perfume de los productos químicos de los ahora incesantes baños que insistía en tomar sin ayuda alguna, comprendí que aquel olor debía guardar relación con su enfermedad, y me estremecí al pensar cuál podía ser. Mrs. Herrero se santiguaba cada vez que se cruzaba con él, y finalmente lo abandonó por entero en mis manos, no dejando siquiera que su hijo Esteban continuase haciéndole los encargos. Cuando yo le sugería la conveniencia de avisar a otro médico, el paciente elevaba en el máximo estado de cólera que parecía atreverse a alcanzar. Temía sin duda el efecto físico de una violenta emoción, pero su voluntad y coraje crecían en lugar de menguar, negándose a meterse en la cama. La debilidad de los primeros días de su enfermedad dio paso a un retorno de su vehemente ánimo, hasta el punto de que parecía desafiar a gritos al demonio de la muerte, aun cuando corriese el riesgo de que el tradicional enemigo se apoderase de él. Dejó prácticamente de comer, algo que curiosamente siempre dio la impresión de ser una formalidad en él, y solo la energía mental que le restaba parecía librarle del colapso definitivo. Adquirió la costumbre de escribir largos documentos que sellaba con cuidado y llenaba de instrucciones para que a su muerte los remitiera yo a sus destinatarios. Estos eran en su mayoría de las Indias occidentales, pero entre ellos se encontraba un médico francés famoso en otro tiempo, y al que ahora se daba por muerto y del que se decían las cosas más increíbles. Pero lo que hizo en realidad fue quemar todos los documentos antes de enviarlos o abrirlos. El aspecto y la voz del doctor Muñoz se volvieron absolutamente espantosos y su presencia casi inaguantable. Un día de septiembre, una inesperada mirada suscitó una crisis epiléptica en un hombre que había venido a repasar la lámpara eléctrica de su mesa de trabajo. Ataque este del que se recuperó gracias a las indicaciones del doctor mientras se mantenía lejos de su vista. Aquel hombre, harto sorprendentemente, había vivido los horrores de la Gran Guerra sin sufrir tamaña sensación de terror. Un día, a mediados de octubre, sobrevino el horror de los horrores de forma pasmosamente repentina. Una noche, a eso de las 11, se rompió la bomba de la máquina de refrigeración, por lo que pasadas 3 horas resultó imposible mantener el proceso de enfriamiento del amoníaco. El doctor Muñoz me avisó dando golpes en el suelo, y yo hice lo imposible por reparar la avería, mientras mi vecino no acababa de lanzar maldiciones en una voz tan exánime y espeluznantemente hueca que excede toda posible descripción. Mis esfuerzos de aficionado, empero, resultaron inútiles, y cuando al cabo de un rato me presenté con un mecánico de un garaje nocturno cercano, comprobamos que nada podía hacerse hasta la mañana siguiente, pues hacía falta un nuevo pistón. La rabia y el terror del moribundo ermitaño alcanzaron proporciones grotescas, dando la impresión de que fuera a romperse lo que quedaba de su debilitado físico, hasta que en un momento dado un espasmo le obligó a llevarse las manos a los ojos y precipitarse hacia el cuarto de baño. Salió de allí a tientas con el rostro fuertemente vendado y ya no volví a ver sus ojos. El frío reinante en la instancia empezó a disminuir de forma bastante apreciable, y a eso de las 5 de la mañana el doctor se retiró al cuarto de baño, al tiempo que me encargaba gestionase todo el hielo que pudiera conseguir en las tiendas y cafeterías abiertas durante la noche. Cada vez que regresaba de alguna de mis desalentadoras correrías y dejaba el botín delante de la puerta cerrada del baño, podía oír un incansable chapoteo dentro y una voz ronca que gritaba: «¡Más! ¡Más!». Finalmente amaneció un caluroso día y las tiendas fueron abriendo una tras otra. Le pedí a Esteban que me ayudara en la búsqueda del hielo mientras yo me encargaba de conseguir el pistón, pero siguiendo las órdenes de su madre, el muchacho se negó rotundamente. En última instancia contraté los servicios de un haragán de aspecto zarrapastroso, a quien encontré en la esquina de la 8ª Avenida, a fin de que le subiera al paciente hielo de una pequeña tienda en que le presenté, mientras yo me entregaba con la mayor diligencia a la tarea de encontrar un pistón para la bomba y adquirir los servicios de unos obreros competentes que lo instalaran. La tarea parecía interminable, y casi llegué a montar tan en cólera como mi ermitaño vecino, al ver cómo transcurrían las horas yendo de acá para allá sin aliento y sin ingerir alimento alguno, tras mucho telefonear inútilmente e ir de un lado a otro en metro y automóvil.
Serían las 12 cuando muy lejos del centro encontré un almacén de repuestos donde tenían lo que buscaba, y aproximadamente hora y media después llegaba a la pensión con el instrumental necesario y 2 fornidos y avezados mecánicos. Había hecho todo lo que estaba en mi mano, y solo me quedaba esperar que llegase a tiempo. Sin embargo, un inexpresable terror me había precedido. La casa estaba totalmente alborotada, y por encima del incesante parloteo de las atemorizadas voces pude oír a un hombre que rezaba con profunda voz debajo. Algo diabólico flotaba en el ambiente, y los huéspedes pasaban las cuentas de sus rosarios al llegar hasta ellos el olor que salía por debajo de la trancada puerta del doctor. Al parecer, el tipo que había contratado salió precipitadamente dando histéricos alaridos al poco de regresar de su segundo viaje en busca de hielo. Tal vez se debiera todo a un exceso de curiosidad. En la precipitada huida no pudo, desde luego, cerrar la puerta tras de sí, pero lo cierto es que estaba cerrada, ya lo que parecía desde el interior. Dentro no se oía el menor ruido, salvo un confuso goteo lento y espeso. Tras consultar brevemente con Mrs. Herrero y los obreros, no obstante el miedo que me tenía oprimido, opiné que lo mejor sería forzar la puerta. Pero la patrona encontró la manera de hacer girar la llave desde el exterior sirviéndose de un artilugio de alambre. Con anterioridad habíamos abierto las puertas del resto de las habitaciones de aquel ala del edificio y otro tanto hicimos con todas las ventanas. A continuación, y protegidas las narices con pañuelos, penetramos temblando de miedo en la hedionda habitación del doctor que, orientada al mediodía, abrasaba con el caluroso sol de primeras horas de la tarde. Una especie de rastro oscuro y viscoso llevaba desde la puerta abierta del cuarto de baño a la puerta de vestíbulo y desde aquí al escritorio, donde se había formado un aterrador charco. Encima de la mesa había un trozo de papel garrapateado a lápiz por una repulsiva y ciega mano, terriblemente manchado, también al parecer, por las mismas garras que dibujaron apresuradamente las últimas palabras. El rastro llevaba hasta el sofá en donde finalizaba inexplicablemente. Lo que había, o hubo en el sofá, es algo que no puedo ni me atrevo a decir aquí. Pero esto es lo que, en medio de un estremecimiento general, descifré del engrasado y embadurnado papel, antes de sacar una cerilla y prenderla a fuego, hasta quedar solo una ceniza. Lo que conseguí descifrar aterrorizado mientras la patrona y los 2 mecánicos salían disparados de aquel infernal lugar hacia la comisaría más próxima para balbucear sus incoherentes historias. Las nauseabundas palabras resultaban poco menos que increíbles en aquella amarillenta luz solar, con el estruendo de los coches y camiones que subían tumultuosamente de la abigarrada calle 14. Pero debo confesar que en aquel momento creí lo que decían. Si las creo ahora es algo que francamente ignoro. Hay cosas acerca de las cuales es mejor no especular. Y todo lo que puedo decir es que no soporto lo más mínimo el olor a amoníaco y que me siento desfallecer ante una corriente de aire excesivamente frío. Ha llegado el final, rezaban aquellos hediondos garrapatos. No queda hielo. El hombre ha lanzado una mirada y ha salido corriendo. El calor aumenta por momentos y los tejidos no pueden resistir. Me imagino que lo sabe. Lo que dije sobre la voluntad, los nervios y la conservación del cuerpo una vez que han dejado de funcionar los órganos, como teoría era buena, pero no podía mantenerse perennemente. No conté con el deterioro gradual. El doctor Torres lo sabía, pero murió de la impresión. No fue capaz de soportar lo que hubo de hacer. Tuvo que introducirme en un lugar extraño y oscuro cuando hizo caso a lo que le pedía en mi carta, y logró curarme. Los órganos no volvieron a funcionar. Tenía que hacerse a mi manera. Conservación artificial. Pues, comprende, yo fallecí en aquel entonces, hace ya 18 años.